Los paisajes culturales son emplazamientos únicos que reflejan culturas distintas, estructuras sociales, modos de producción y formas políticas que se suceden a través del tiempo. Los modelos de crecimiento seguidos por las distintas ciudades españolas han permitido en unos casos la conservación de sus paisajes culturales y en otros han facilitado su completa destrucción, una destrucción que siempre se explica por intereses económicos, especulativos y políticos. Muchos de los paisajes urbanos más emblemáticos desaparecieron prácticamente entre bloques de ladrillo y hormigón en los años 60 y 70, como es el caso de Madrid, y otros, bien conservados hasta hace muy poco, se ven seriamente amenazados por la especulación más reciente, como sucede en Toledo y Soria. De aquí surge la necesidad de defender la conservación de los paisajes culturales urbanos. Para que un paisaje urbano pueda ser considerado desde ese punto de vista es necesario que tenga una larga historia, es decir, que la identificación de la población con su propia historia se justifique precisamente por la presencia de una larga historia urbana en el lugar en que nos encontramos. Los paisajes urbanos contemporáneos, como carecen de esa historia, diríamos que tienen más dificultad para ser calificados como paisajes culturales caracterizados por el elemento histórico. Podrían llegar a ser calificados naturalmente como paisajes urbanos, porque lo son en todo caso, desde el punto de vista de su protección futura y de la conservación de sus características actuales, pero no se podrían calificar, en mi opinión, como paisajes culturales en un sentido estricto. Es verdad que el patrimonio arquitectónico y urbanístico contemporáneo será considerado en el futuro patrimonio histórico, pero mientras es susceptible de cambios, ese patrimonio tiende a no ser considerado todavía como un patrimonio cultural consolidado. El elemento de consolidación histórica del paisaje es importante para calificarlo como paisaje cultural. Para facilitar la conservación y protección de los paisajes culturales hay que recurrir a su puesta en valor económico, como por otra parte señala la Convención del Paisaje Europeo y aconsejan las recomendaciones del Consejo de Europa para su aplicación. El turismo es el recurso que está confiriendo un valor económico, un valor también añadido, a lo que de por sí tiene valores educativos, valores convivenciales, a lo que representa la historia, a lo que representa el patrimonio cultural, en definitiva a lo que representa la esencia de las ciudades, que son esos paisajes culturales, que llamamos así, esos paisajes culturales urbanos. Pero el turismo lo que hace es que viene a dar valor económico a lo que tiene esos otros valores que yo señalaba anteriormente. En consecuencia, el paisaje, por primera vez, se puede convertir en recurso económico. Los paisajes han sido destruidos, en buena parte, han sido alterados, como el que aquí tenemos en nuestro fondo, que es casi irreconocible en comparación con lo que representó Vintergaerde en el siglo XVI o Bambrilla ya en el siglo XIX, en fin, o tantos otros artistas, o en tantas otras representaciones plásticas. Pero esos paisajes irreconocibles lo han sido como consecuencia de la especulación o simplemente de las necesidades de crecimiento de las ciudades. Se supone, no tenía valor económico. El turismo da valor económico al paisaje. Por otra parte, entrando en coincidencia, en correspondencia con el valor económico que señala el propio Convenio de Paisaje Europeo al que hemos hecho antes referencia, aprobado en el año 2000. La riqueza paisajística y monumental de España hace que sea el segundo país del mundo con más lugares declarados Patrimonio de la Humanidad. Toda ciudad tiene un valor paisajístico. Por ejemplo, don Antonio Pons, el que hace el viaje de España, fue secretario de esta Real Academia a finales del siglo XVIII. Don Antonio Pons, por ejemplo, habla de los perfiles de las ciudades, habla, por ejemplo, del perfil de Ciudad Real.
Y hoy va uno a Ciudad Real y no hay perfil. Habla del perfil de Alcalá de Henares, y lo compara con Oxford, en el viaje fuera de España. Y hoy pues esos perfiles han desaparecido en muchas ciudades españolas. Estamos en presencia de uno de los que ha sido prácticamente destruido. Fíjese que del paisaje que Goya conoció prácticamente no queda más que algunos residuos. El resto de este paisaje ha sido totalmente alterado en el curso de los últimos 70 años, fundamentalmente con la edificación masiva en la vaguada del Manzanares. Pero este es un paisaje que, como digo, es un paisaje semidestruido o cuasi destruido. Pero de los paisajes culturales que han llegado hasta nosotros en España, más relevantes, diría que los más amenazados son los que precisamente corresponden a las grandes ciudades históricas, patrimonio de la humanidad, que están caracterizadas por una íntima conexión entre el patrimonio cultural y la naturaleza. Por ejemplo, Toledo, Ávila, Cuenca, Segovia. Y yo creo que el propio Santiago de Compostela en este momento, con la construcción del teleférico a la ciudad de la cultura, yo creo que ahí es donde nos encontramos con mayores dificultades en este momento para la protección de los paisajes culturales. Hay paisajes culturales también muy relevantes en España que han sido, como ocurre con el caso de la cornisa del Manzanares en Madrid, muy alterados, casi destruidos, como el de la Vega de Granada. En el Plan General de Ordenación Urbana, que se aprobó en el año 1946, se establecía un modelo de urbanización que contemplaba las orillas del río como un gran espacio verde. Posteriormente, el Plan General de 1963 permitió la edificación de esa zona, llegando a unos niveles de densificación de ese espacio público realmente alarmantes, y en los años 70 se construyó la M30 como vía de circunvalación rápida que rodeaba Madrid, poniendo fin al sueño de un cinturón verde alrededor de la ciudad histórica. La ribera del Manzanares, ese aprendiz de río, ese río que no es un verdadero río, o que incluso todos los poetas clásicos se han metido con él, pues la ribera del Manzanares quizá es lo que mejor define el paisaje de Madrid, porque claro, el paisaje de Madrid, aparte de la ribera del Manzanares, pues quizá el Retiro, y el Paseo del Prado también. Madrid, que tiene un cielo bellísimo, lo que tiene más pintoresco, lo que es pues desde San Antonio de la Florida o desde el Pardo hasta precisamente el Rastro, y es esa cornisa la que habría que cuidar, y cornisa que no es solamente vista desde el exterior, vista por ejemplo desde la Casa de Campo, sino también lo que se ve desde ella. Con la M30 y la edificación masiva de las orillas del río, desapareció lo que aún quedaba de la pradera de San Isidro. A la vez, las nuevas construcciones ocultaron la mayor parte de la silueta urbana de Madrid, su paisaje cultural más emblemático, pintado por Francisco de Goya. Todo un testimonio de cómo era y se veía Madrid en el siglo XVIII, al otro lado del río. Queda algo, lo que ocurre es que tristemente oculto, sobre todo por esta urbanización masiva de una densidad excesiva que tiene su explicación, pero que resulta excesiva y que ha hecho desaparecer lo que fueron los paisajes goyescos. ¿Qué ver? Nada tiene que ver. Sería muy interesante comparar este fondo de paisaje en el que ahora nos encontramos con cualquiera de los pintores a los que yo he hecho anterior referencia o acabamos de citar, sea Goya o Aureliano de Beruete. Lo único que podemos ver es en el horizonte, en este caso, por encima de la cornisa del estadio de fútbol y por encima de los edificios, podemos adivinar algunas de las antiguas iglesias que forman parte de la silueta de lo que ha sido la silueta inconfundible de Madrid, de lo que ha sido la imagen emblemática de Madrid. Ahí se puede ver evidentemente y todavía de manera que en esa silueta aún domina la cúpula de San Francisco el Grande, se puede adivinar al fondo la iglesia de San Andrés, se encuentra también el edificio del seminario, que no es que sea un edificio de una gran categoría, pero bueno, pues de alguna manera puede contribuir a lo que es esa silueta, pero en cambio
Si nos fuéramos moviéndonos más a la izquierda de la cámara, nos encontraríamos con que el Palacio de Oriente, que era el elemento fundamental de este paisaje, la pieza principal, la pieza en torno a la cual se articuló, se vertebró este espacio, este paisaje, en torno a esa imagen creció y se desarrolló la ciudad, el Palacio de Oriente queda prácticamente difuminado. ¿Difuminado por qué? Entre otras cosas, por un edificio modernista que ha tenido pocas críticas, algunas pero no muchas, la Catedral de Madrid. La construcción del edificio de España y la Torre de Madrid en 1950 y la terminación de la Catedral de la Almudena en los años 80 alteraron definitivamente la imagen histórica de Madrid y la armonía de un paisaje horizontal. Edificios verticales que pusieron fin a una silueta urbana representada por el grabado y la pintura desde el siglo XVI y descrita ampliamente por la literatura. Por otra parte, yo creo que se ha desaprovechado la ocasión que brindó en su día la desaparición de toda la red ferroviaria entre Delicias y la Estación del Norte, y donde se ha construido una enorme cantidad de edificios modernos, para haber creado una zona verde que hubiera de alguna manera paliado las consecuencias de la urbanización de la ribera del Manzanares oeste, es decir, pasado el río, que se hizo de una forma quizá excesiva en los años 60. Una vez más, una operación urbanística se ha llevado por delante los valores paisajísticos y de uso de la ciudad. Como ha sido habitual en España, los intereses especulativos, económicos y políticos se antepusieron también en el entorno de la Estación del Norte a los intereses culturales y medioambientales. La gran beneficiada en este caso fue Renfe, como propietaria del suelo. En lugar de paisaje y espacio abierto, hoy lo que existe es una densidad de edificación masiva y desproporcionada. La operación Río, esa operación que acomete el ayuntamiento y que es resultado del soterramiento de la M30, naturalmente supone por lo menos la liberación en superficie de una cantidad de metros realmente muy importante. Pues 500.000 metros cuadrados más o menos son los que quedarían libres de lo que fue una autopista urbana. En consecuencia, ahí, si el ayuntamiento es capaz de intervenir inteligentemente, puede recuperar al menos algunos de aquellos valores, de lo que fue el entorno del Manzanares, y si aún es cuidadoso, puede recuperar incluso algunas perspectivas de la ciudad, algunas vistas del fondo emblemático de la ciudad. Pero realmente, y de manera crítica, yo no sé si poniéndolo en duda, yo no sé si el ayuntamiento realmente es consciente de estos valores. El entorno del río, el entorno más próximo a toda la cornisa de San Francisco, lo que hemos hecho es una obra extraordinariamente relevante para la protección del patrimonio. Le hemos quitado los vehículos que pasaban a diario, 200.000 vehículos que pasaban a diario por la cornisa, por los bajos de la cornisa de San Francisco, por toda esta zona monumental histórica de la ciudad, por el puente de Toledo, por el puente de Segovia, por el puente del Rey. Le hemos quitado los coches y hemos hecho que una de las zonas más hermosas y de mayor valor de la ciudad, que es todo el entorno del Manzanares, lo que vamos a hacer precisamente es recuperarlo. Y en ese proceso es en el que estamos, con una inversión muy potente para el soterramiento de la M30 que se ha hecho en todo el tramo este de la ciudad, en el río. Ahora estamos en fase de ejecución de ese gran parque urbano, donde al ejecutar este parque urbano lo que estamos haciendo es articular zonas de gran interés para la ciudad. Por ejemplo, el recorrido que tiene pues desde lo que es el Palacio de Oriente hasta lo que es la Casa de Campo, por el Puente del Rey. Ahora mismo, en estos momentos, se está ejecutando un proyecto que consiste en volver a relacionar nuevamente el Puente del Rey con la Puerta del Rey. Cuando en el pasado se meten los coches en el entorno del río, lo que se hace con la Puerta del Rey es que se desplaza, y al desplazarlo ese conjunto, esa unidad, esa relación que tenía la puerta con el puente se perdió. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Recuperarlo.
o como hemos hecho, por ejemplo, en la Huerta de la Partida, donde se ha hecho un estudio profundo histórico de todo el espacio y se ha recuperado la Huerta de la Partida, que yo no la he conocido, pero creo que nadie la ha conocido, la Huerta de la Partida. Hoy no solamente es un espacio bellísimo, sino que además incorpora un mirador desde el que se ve toda la cornisa de San Francisco. En la Operación Río es fundamental la desaparición de otro elemento arquitectónico nefasto para el paisaje madrileño, el Estadio Vicente Calderón. Se inauguró en el año 1966 y su edificio se levanta prácticamente sobre el cauce del río, en un ejemplo lamentable de apropiación del espacio público y de ocupación de lo que era zona de inundación. El proyecto olímpico es una oportunidad para la ciudad. Al tener que cumplir con un criterio del Comité Olímpico y que en el Estadio de la Peineta juegue, luego sea sostenible, que haya una actividad después de unos Juegos Olímpicos, lo que se hace es llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid y se ve una oportunidad de recuperar un espacio también para la ciudad de Madrid. Bueno, ha sido una negociación compleja. El Atlético de Madrid se trasladará a la Peineta una vez que la Peineta esté reformada, y en este espacio lo que se hace es concentrar la edificabilidad donde hoy está efectivamente la fábrica de cervezas Mahou. Tengo que decir, si mal no recuerdo ahora mismo, la edificabilidad de Mahou en industrial es 2,17 por cada metro cuadrado. La edificabilidad que se va a incorporar es 1,6 por metro cuadrado, es decir, la edificabilidad se reduce en virtud de que ya no es uso industrial, sino que es uso residencial. Pero en todo caso se concentra en este ámbito la edificabilidad, en este espacio, para que, para donde hoy está el Estadio Vicente Calderón, ahí emerja un nuevo parque. Se ha tenido muy en cuenta los intereses, la calidad de vida de los vecinos del barrio, por supuesto la calidad de vida de la ciudad de Madrid, porque es un proyecto de ciudad, y también, por supuesto, en tercer lugar, como era lógico, los intereses del Atlético de Madrid no se podían vulnerar, ¿no? Y sobre todo porque está el proyecto olímpico ahí. Yo creo que es una buena operación, es muy buena operación, y ahí lo que va a emerger es un espacio que va a ser un balcón, es el balcón fluvial, ¿no? Es donde llegas, te asomas y generas más espacio para el río. Además es una oportunidad también de integrar todo el barrio de Latina, de embajadores, con el río. Existen intentos de mejora de las riberas del río. Ahora el plan que el Ayuntamiento lleva a cabo una vez que se ha soterrado la M30 es importante. Ahora se está intentando la edificación con el convenio que se ha firmado con el Arzobispado en torno a San Francisco el Grande y en la zona del Seminario. A mí me parece que esa es una decisión desacertada por parte del Ayuntamiento, porque incorporan más arquitecturas nuevas en una zona que ya está densamente poblada de ellas. Y es verdad que parte de esos solares podían considerarse históricamente edificados, pero eso no significa que la incorporación de esas nuevas arquitecturas vaya a mejorar la situación. Yo creo que hubiera sido preferible encontrar otra vía de entendimiento con el Arzobispado, probablemente para la construcción de esos edificios que necesita en otros lugares de Madrid, dejando como espacios libres los que han sido resultante de las demoliciones de los solares. Y además, no hay que olvidar que la densificación de esta zona de la ciudad no contribuirá tampoco nada a la mejora de sus condiciones de vida ni de las condiciones visuales. En este sentido, habrá siempre un conflicto entre ordenación del territorio y protección del patrimonio. Madrid es lamentablemente un ejemplo de lo que no hay que hacer para urbanizar una ciudad. Se está tratando de poner remedio y recuperar parte de ese paisaje perdido, pero ya es demasiado tarde. Sin embargo, ciudades como Toledo, Salamanca, Segovia son ejemplos de paisajes culturales muy bien conservados a lo largo de la historia. Son paisajes que no se pueden perder por un urbanismo especulativo que nunca se justifica.